Hola chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo sobre cultura germánica. Bueno, la noche del 30 de abril es la festividad de Walpurgis-Nacht o la noche de Walpurgis, una festividad que ha cobrado gran fuerza con el paganismo germánico. Una noche de magia y misterio, de celebración de la llegada del buen tiempo y la fertilidad. Hoy vamos a estudiar, al igual que en el vídeo anterior, a una figura relacionada con esta noche. Pero antes vamos a hacer una pequeña desambiguación y vamos a hablar de otra figura que está relacionada. Para los cristianos, la noche del 30 de abril es la víspera del día de Santa Walburga o Walpurga, una abadesa anglosajona del siglo VIII que trabajó dirigiendo el convento de Heidenheim en Alemania. El 1 de mayo es uno de sus días porque es cuando fue canonizada. Y por eso esta noche se llama Walpurgisnacht o la noche de Walpurgis por Santa Walburga. Entonces, esto es importante, es una desambiguación. Sin embargo, hay muchos paganos germánicos para los que el 30 de abril quien cobra sentido es otra figura muy anterior, que es Valuburg, una vidente germánica de la tribu de los semnones, perteneciente a los suevos, que vivió en el siglo II después de Cristo, y como veis su nombre es muy parecido al de Walburga. Y me gustaría hacer una pequeñísima aclaración sobre la pronunciación de estos dos nombres. Valuburg se pronuncia con V, aunque se escribe con W, porque en alemán la W se pronuncia como una V. Sin embargo, Walburga era inglesa y en inglés se pronuncia la W. Así que podemos escuchar llamarla con W Walburga, porque era inglesa. Pero ¿quién era Valuburg y cómo sabemos que existió? Para empezar, debo decir que en la antigua cultura germánica, las videntes, en concreto las mujeres con el don de la profecía, eran adoradas y se les tenía mucho respeto. La persona que nacía con el don era casi reverenciada y se les entrenaba para desempeñar oficios mágicos. Una vez aclarado esto, os cuento que el nombre de Valuburg se encontró escrito en un ostracón, que es un fragmento de cerámica inscrita, y se encontró en la isla egipcia de Elefantina. Nos da el nombre, la ocupación y el origen de la vidente. Lo que nos dice es Valuburg Semnoni Sibila, lo que quiere decir Valuburg, vidente de la tribu de los Semnones. Se piensa que Valuburg sucedió a la vidente Gana y esta a su vez sucedió a la famosa vidente Veleda, siendo líderes de la resistencia germánica frente a los romanos. Valuburg acabó haciendo su trabajo en el sur de Egipto, en la primera catarata del Nilo. Se piensa que acompañaba a una partida de soldados de su tribu que o bien servían a los romanos o bien pudieron ser rehenes de los romanos. Ahora debemos aclarar algo muy importante. Vamos a hablar de los semnones, la tribu germánica, y de los senones, la tribu germánica. En el fragmento de cerámica aparece escrito Senones, que es una tribu celta. Pero Valuburg es un nombre germánico. En ese mismo fragmento aparecen nombres de romanos, egipcios y germanos. Así que los estudiosos piensan que el escriba se equivocó al escribir senones en vez de semnones, porque eran extranjeros y no sabía cómo se escribía la palabra. Además, los escribas, por lógica, escribían fonéticamente. Escribió la palabra como sonaba. Y también se descarta que fuera una mujer senona porque la tribu celta de los senones fue sometida por César 2 siglos antes. Ya no existía en el siglo II después de Cristo, pero sí existía la tribu germánica de los semnones. Para algunos, Valuburg es un nombre de mujer germánico, pero algunos estudiosos dicen que no era un nombre, sino un título. Veamos su etimología para aclararlo. Valu proviene del protogermánico valuz, que significa bastón, y burg significa protección, por lo que sería como bastón protector, por lo que se relaciona con otras palabras y títulos dados a videntes. Se relaciona directamente con la palabra bol o bolo,
también con la misma raíz, Valuz, de la que tenemos la palabra volva, que significa la portadora del bastón y que era el nombre dado a algunas videntes nórdicas. Y también vemos esto en palabras formadas con la palabra Gant, que también significa bastón, y del que parte el nombre de otra vidente germánica, que era Gambara, cuya etimología es Gant, bastón, más vara, portadora, de nuevo, portadora del bastón. Entonces ya podemos ver que a las videntes germánicas por lo general les ponían un nombre o había títulos que representaban que ellas eran la portadora del bastón, porque solían llevar las volvas, las eitconas, las espaconas, un bastón. En el vídeo anterior, el de Freya como Seitkona y Spakona, ya hablábamos de que las videntes germánicas llevaban un bastón con el que practicaban Seith, un tipo de práctica chamánica con el que podían cambiar de estado de conciencia, cruzar al otro lado, viajar por los 9 mundos y contactar con los dioses y con los espíritus de toda clase. Volviendo al tema de qué hacía en el Nilo y en el sur de África, no está claro cómo Bálburg, siendo germánica, llegó a Egipto. Hay muchísimas teorías, pero lo que sí sabemos es que las videntes germánicas eran muy importantes. Los ejércitos querían sus predicciones, tenían un estatus importante y pudo ser o bien contratada junto a su tribu o bien capturada y llevada como una importante rehén, ya que las videntes germánicas tenían un importante poder y papel político. Y ahora me voy a poner un poco friki en este caso, pero si os gustan las series, esta importancia de las videntes germánicas a la hora de la guerra se ve mucho en la serie The Last Kingdom, aunque sea una serie basada en una ficción literaria y que nos habla de daneses siglos después, pero todavía se refleja en esa época esa importancia, ¿no? En esa ficción, obviamente, porque yo os estoy hablando de historia y ahora os hablo de ficción, pero bueno, pues me recuerda a esto, se ve reflejado muy bien. Y otra cosa que quería decir es sobre la cascada. Ballubur acabó en una cascada, trabajaba en una cascada, sabemos eso. Y otra de las cosas que sabemos es que en aquella época las videntes germánicas eran contratadas para predecir con el agua, es decir, hacían predicciones chapoteando, moviendo el agua, en el agua de los ríos, de las cascadas, de los lagos, etcétera. Entonces, existe la posibilidad de que acabara en ese sitio precisamente por el tipo de predicciones que hacía, que eran pues en el agua, que es lo que hacían muchas videntes de esa época. Bueno, y entonces, ¿qué tienen que ver Ballubur con Santa Walburga? Pues nada, prácticamente. Ambas eran de origen germánico y sus nombres se parecían, pero Ballubur era pagana y vivió en el siglo II después de Cristo, y Santa Walburga era inglesa y vivió en el siglo VIII. Por lo que tampoco podemos hablar de sincretismo realmente, porque son dos personajes históricos, dos personas que existieron de verdad. Dos personas independientes. La asociación de Ballubur con la noche de Walpurgis es completamente moderna y pienso que aceptable, porque cada uno puede adorar a quien quiera y cuando quiera, pero no es algo histórico, es algo actual, que también a mí me gusta recordar que sea nuevo, que sea actual, que sea de hace poco, tampoco es malo, pero simplemente históricamente es algo actual, no antiguo. Y bueno, pues esto es lo que quería contaros en este vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo, que os haya resultado interesante y ya sabéis que tenéis más cosas sobre cultura germánica, Asatru, etcétera, tanto en mi canal de YouTube La Bruja Verde como en mi blog Asatru Hexefus.